Bueno, muchas gracias por acompañarnos en la Mesa Verde con nuestro amigo Jesús Bustamante. No se van a arrepentir de estar acá porque Jesús no es la primera vez que viene y siempre trae algo nuevo y muy interesante. Su tema de hoy día es las lenguas indígenas y las diferentes políticas en su uso y codificación aplicada en México y Perú durante el periodo colonial, virreinal, perdón. Título muy largo, pero ya nos basta. Expresivo, exacto. Bueno, Jesús, para los que no lo conocen, es doctor en Geografía e Historia con especialidad en Historia de América, Antropología Americana, por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como científico titular del Instituto de Historia de Madrid. Recientemente ha investigado los reversos del indigenismo, sociohistoria de las categorías étnico-raciales y sus usos en las sociedades latinoamericanas. Además, el campo indigenista en América Latina, la configuración histórica y desafíos contemporáneos, los museos, memoria, antropología y otros espacios de colonización, entre otros temas. Además, cuenta con numerosas publicaciones relativas al México central en lengua náhuatl, de la Constitución del Estado moderno en España y la formación del método y el pensamiento antropológico, entre otros. O sea, ya sabes que tiene muchos temas que está trabajando, ¿no? Bueno, Jesús tiene 45 minutos más o menos para presentar su ponencia y abrimos una ronda de preguntas, comentarios, ahí tú respondes a las preguntas y comentarios, ¿no? Entonces, te escuchamos. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Lo primero, agradecer el espacio y la oportunidad que el Instituto de Estudios Peruanos me ofrece de expresar ante ustedes, más que los resultados de una investigación, los comienzos o los planteamientos de una investigación. Les comento. Tal como Ludwig nos estaba exponiendo ahora mismo, yo llevo mucho tiempo trabajando, pero mi área habitual de especialización es México, y en concreto la lengua que yo manejo es el náhuatl, la lengua mexica, la lengua de los mexicanos antiguos, los aztecas, digamos. Y uno se mueve en sus universos documentales y de experiencia científica, y normalmente uno piensa que eso es común a todo el mundo, que eso es la normalidad. Por diferentes circunstancias, yo en los últimos 3-4 años más bien, vengo a Lima, visito Perú, curioseo, miro, estudio y lo que primero dices, uy, qué raro es esto, no puede ser, termina uno descubriendo que está uno ante una realidad compleja y radicalmente diferente desde muchos puntos de vista. Entonces, toda una serie de reflexiones se le viene a uno a la cabeza y que conviene plantear. Sin duda, para una persona que trabaja la documentación en lengua náhuatl y que trabaja lenguas indígenas desde los últimos 30 años o 30 y tantos años, la primera reflexión que uno tiene cuando llega al área andina es ¿y dónde están las lenguas? ¿No? ¿Dónde diablos está la documentación? Y pues hasta ahora que tengo ciertas dificultades para encontrarla. Yo, de mis primeros trabajos se refirieron precisamente a porque trabajo tanto el tema del lado americano indígena, digamos lo local, como las políticas generales que se establecen desde España, que dado que trabajo en España me resulta mucho más fácil de documentar, ¿no? De ahí la estrategia de una cosa y de otra, pero que al final no resulta tan ilógico, ¿no? Pues bueno, yo llevaba tiempo trabajando el tema de las políticas, de las leyes, y lo que me encuentro es que las mismas leyes dan resultados bien diferentes según los espacios.
Y de eso precisamente quería hablarles, de las diferencias de los espacios y de las consecuencias de esas políticas en las distintas áreas y, bueno, pues acompañarnos en una reflexión que después podemos, digamos, discutir, comentar entre nosotros, pero digo, es comienzo de una investigación mucho más que los resultados de ella. No he podido menos que empezar con una ilustracioncita, me gustan los dibujos, la imagen gráfica, porque lo que tienen ustedes a la derecha abajo es un fresco de Teotihuacán, área mexicana central de lengua náhuatl, es un fresco del periodo clásico entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo y es un palacio de estos que hay muy cerquita de la gran pirámide del Sol, ¿no? En uno de estos de Tepantitla, se llama el palacio en concreto, hay una representación del Tlalocan, lo que sería el paraíso más allá de la muerte, el paraíso específico del dios de la lluvia. Bien, ustedes tienen ahí unas representaciones gráficas que reflejan muy bien lo que es el grafismo, que también se traduce, que conocemos en los códices. Y una de las cosas es el modo singular del grafismo que lleva a expresar cosas tales como la palabra. Lo que le sale de la boca a cada uno de ellos es la vírgula de la palabra, están cantando, porque es una vírgula además florida, por eso están hablando y están hablando de una forma especial, están cantando. Bien, el grafismo es profundo e inicial, ya tradicional, profundo en la cultura náhuatl. Lo que tenemos al lado izquierdo es un dibujo clásico de Huamampoma, de un administrador con sus quipus. Justo lo opuesto a lo que sería la representación gráfica desde el punto de vista europeo, de un mundo icónico a un mundo anicónico. Y esto tiene sus consecuencias porque significa que los simbolismos, las formas de expresarse son radicalmente e inicialmente distintas. Bien, para hablar de lo que son las políticas lingüísticas, pues tenemos que hablar de la primera ley, de la primera cédula real, 7 de junio de 1550, con la que de alguna manera se fijaría cuál es la política, ¿no? Esta es una ley imperial, una ley del emperador que vendría a decir, creo que merece la pena leerlo: nos deseamos la salvación, instrucción y conversión a nuestra Santa Fe Católica de los naturales de ella, se refiere a América, y que también tomen nuestra policía e buenas costumbres, y ansí, tratando de los medios que para este fin se podrán tener, ha parecido que uno de ellos, y el más principal, sería dar orden cómo a esas gentes se les enseñase nuestra lengua castellana. Porque sabida esta con más facilidad podrían ser doctrinados en las cosas del Santo Evangelio y conseguir todo lo demás que les conviene para su manera de vivir. En consecuencia, ordena que los frailes y compañía y todas las gentes que están allí evangelizando les enseñen, les instruyan a los dichos indios en la dicha lengua, nuestra lengua castellana. Bien, esto sería el principio, digamos, legal de referencia. Conviene saber por qué en el año 50 al señor emperador se le ha ocurrido decir esta cosa. Yo no puedo más que plantearles que en una carta de 7 de julio, un mes después, dirigida por Carlos I al virrey de Nueva España, le dice: decís que en la provincia de la Nueva Galicia, eso es el norte, es decir, aquello que está justo por encima del área civilizada por los mexica y donde comienzan los problemas, lo que es el área bárbara, lo que llaman en México los chichimecas, ¿no? Decís que allí hay mucha diversidad de lenguas y que es tanta que casi cada pueblo tiene la suya y no se entienden. Y que los religiosos han querido que se pusiesen allí escuelas de la lengua mexicana y que lo habéis estorbado porque no conviene que entre allí esta lengua por el inconveniente que podría haber de entenderse los mexicanos con aquellos y tan problemas. Esto está escrito en el año 50 y desde el año 40 han estallado las primeras guerras con estas poblaciones. La primera es la llamada la Guerra del Mistón, con los cascanes, que son unas tribus de este tipo, sumamente problemática porque, entre otras cosas, hasta plantea la legitimidad de la ocupación española allí por parte del primer virrey, que es el virrey Mendoza.
Pero es que a continuación, en el año 46 de 1500, en esta área, aparecen las minas de plata de Zacatecas. Y entonces ya nadie va a plantearse ningún tipo de derecho, ni ningún tipo de cuestión, y lo que se necesita es la ocupación de un espacio que las poblaciones, los zacatecas o cabezas negras, y los guachichiles o cabezas coloradas, van a iniciar una guerra que de hecho no va a terminar sino en el siglo XIX. Esto es una problemática que tiene que ver con la ocupación y unas estrategias de espacios diferentes, y el segundo componente interesante es que los grandes encargados de ocupar y pacificar a estas poblaciones chichimecas van a ser las poblaciones nahuas, los indios conquistadores, los indios que van a fundar ciudades como Querétaro, los indios que van a ser perfectos caballeros cristianos y que van a representar con imaginerías formidables prehispánicas, van a representar la lucha de la civilización cristiana frente a la barbarie chichimeca indígena. Este tipo de cosas que se van a producir en Nueva España, este temor de que los mexicas e indígenas no, digamos, aliados a la corona, puedan aliarse con estas poblaciones del norte, es lo que explica la idea de que es necesario evangelizar en castellano e introducir el castellano por encima de todo. Esta es la base de la ley de 1550, que va a ser una ley que esté ahí latente y referencial a lo largo de todo el periodo virreinal, en los dos virreinatos. Bien, porque se sabe que la ley viene por un principio, por una, digamos, causa específica, pero después tiene un valor general, ¿no?, en el sistema jurídico castellano. Bien, esta ley choca con lo que sería la realidad de funcionamiento virreinal, que se fija, digamos, entre 1545 y 1585, en esos 40 años. Y la realidad tiene que ver con algo que es incluso anterior a la ley del 50, que es las necesidades que tienen la Iglesia de aplicar las normas del Concilio de Trento, que comienza en 1545 y cuyos, digamos, edictos y resultados obligan a la educación, a la cristianización, a la evangelización de las poblaciones indígenas en su propia lengua. Y esto viene ya desde el año 45-46, y por eso ya las primeras juntas eclesiásticas y los primeros concilios provinciales, tanto de México como de Perú, ordenan, por aplicación de Trento, que se tenga que evangelizar en el idioma indígena. Bien, esto se ratifica con la legislación, con la cédula de 1565, que tiene desarrollos en el 78, en el 80 y en el 82, en el que se impone saber la lengua indígena como requisito para misionar, tener cargo, curato o beneficiado de indios. Teniendo, y esto es lo importante, teniendo que dar fe de ello, incluso si se trata de naturales. No vale que me digan que este es indio natural, que su lengua es la natural, no, tiene que demostrar que lo hablan. De hecho, se divide la lengua entre la lengua, el tianguis tlatoli, la lengua del mercado, la lengua vulgar de la calle, y el teotlatoli, el verdadero hablar, la verdadera lengua, que también puede traducirse como la lengua divina, la lengua de las cosas divinas. Hay una diferenciación en los saberes y en el idioma ya en este periodo tan temprano. Bien, para ello, en 1565 se oficializan las lenguas generales indígenas. Es cierto también que no hay una definición de cuáles son esas lenguas, pero todos más o menos piensan cuáles son aquellas que son más útiles para la política y la evangelización. Bien, esto se complementa con las reales cédulas de 1580 y sus desarrollos de 1592 y 1614, en el que se pide que en las universidades de Lima y México haya una cátedra de la lengua general con salario, el detalle es importante, y que en todas las partes donde hay audiencias y chancillerías se instituyan de nuevo y den por oposición, para que primero que los sacerdotes salgan a las doctrinas hayan cursado en ellas. Bueno, esto es más un desideratum que una realidad. Más que cursar la lengua en la cátedra, las cátedras van a ser sobre todo lugares de examinar si se sabe la lengua. Las docencias de las lenguas indígenas se dan solo en alguna de las cátedras y tardíamente.
¿no? En el caso de México, el primer catedrático es de hacia 1640 y yo creo que en el caso de la de San Marcos también. Después lo vemos. De aquí deriva, digamos, un tipo de planteamientos básicos de institucionalización de las lenguas generales, al menos, que culmina con el cierre de la aplicación del Concilio de Trento en América, que es los terceros concilios provinciales. Aquí tomo el texto directamente del tercer concilio mexicano, que cierra en 1585 y que traducido al castellano dice la frase que nos interesa: este sínodo, el tercero provincial, siguiendo en todo la autoridad del concilio tridentino, manda a los españoles y a los negros esclavos y a los chichimecas, enséñese la doctrina en lengua castellana, mas a los indios en su propia lengua materna. Es interesante porque tenemos la primera diferenciación entre indio y chichimeca, que, digamos, en el área andina será la diferenciación entre indio y chuncho, gente de la selva. Este tipo de cosas, como se podemos observar, es muy profunda y muy antigua la diferenciación. Bien, esto fija la situación legal, la situación legal de las lenguas y su tratamiento a lo largo de todo el virreinato. ¿Qué significa? ¿Que se olvida la castellanización? No. Solo dos notas. Una de 1596, un Felipe II en decadencia total física, lleno de escrúpulos morales porque se están muriendo y al que le llegan todo tipo de debates y de disputas, entre otras cosas por parte de los frailes. Y entonces dice, es una cédula que expresa precisamente las dudas sobre la capacidad de las lenguas indígenas para expresar los conceptos elevados de la fe, ¿no? Y los abstractos de la fe, pero además, otro punto, y esto es mucho más inteligente, reconociendo la insuficiencia de las cátedras universitarias por ser mucha la variedad de las lenguas. Por lo que resuelve que la solución, una vez más, la que había impuesto su padre, pues introducir la castellana. Pero don Felipe se mantiene muy económico siempre y dice, pero esa introducción tiene que ser de forma voluntaria, sin causar molestia y sobre todo sin costa, sin causar gasto. Y claro, eso significa que queda en papel mojado, como pueden ustedes imaginar. Sin embargo, la idea se va a reiterar y la van a reiterar casi todos los monarcas. Pero la vida virreinal sigue su desarrollo, las relaciones con las poblaciones indígenas, el suyo, que es distinto en cada sitio, hasta que vienen estos monarcas del siglo XVIII que deciden que todo lo anterior no sirve. Y uno de los más grandes expresiones de tal actuación es don Carlos III. Don Carlos III se metió a regular y a reglamentar todo lo que pudo y más, desde la longitud de la capa, pasando por el tamaño y la anchura del ala de los sombreros, lo cual generó un formidable motín en Madrid, continuando con la prohibición en 1765 del teatro clásico y especialmente de los autos sacramentales, expulsando a los jesuitas en el año 67 y en el año 70 no se le ocurre otra cosa que sacar la Real Cédula del 16 de abril en el que afirma que se instruya a los indios en los dogmas de nuestra religión en castellano y se les enseña a leer y escribir en este idioma, que se debe extender y hacer único y universal en los mismos dominios, por ser el propio de los monarcas y conquistadores, para facilitar la administración y pasto espiritual a los naturales, y que estos puedan ser entendidos de los superiores, tomen amor de la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el trato y comercio, y con la mucha diversidad de lenguas no se confundan los hombres, como en la Torre de Babel. Por tanto, por la presente ordeno y mando, guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar mi real resolución, para que de una vez se llegue a conseguir el que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos dominios y solo se hable el castellano, como está mandado,
Solo faltaba agregar que desde 1550. Bien, esto es una voluntad que, como pueden observar, no tiene nada que ver con los movimientos de 1780 ni nada de esto. Esto es la obsesión normalizadora y homogenizadora de los Borbones, que genera pues todos los movimientos separatistas, no solo en América, también en España. De ahí el movimiento vasco, los catalanes, pues todo va junto, con estas ideas tan peculiares. Lo que sí, esto por supuesto no se cumple tampoco, pero sí nos está dando lo que se diría una nueva tendencia política, que no va a desaparecer con la desaparición de los monarcas, sino que va a ser prioritaria por parte del nuevo concepto de Estado. Los estados decimonónicos, los estados republicanos y liberales sobre todo, son los que van a aplicar esta norma. Son los que van primero a homogenizar las poblaciones, todos son ciudadanos, teóricamente con los mismos derechos, no va a haber ya indios, no va a haber fuero especial de indios, no va a haber representantes especiales de indios, no va a haber comunidades, no va a haber pueblos. Todo ese tipo de cosas desaparecen. Desaparece el privilegio de la propia lengua, desaparece la oficialización de los idiomas, desaparecen las cátedras de la universidad. Todo eso es un proceso republicano. El proceso republicano es el homogeneizador, porque necesita crear su nación y su ciudadanía. Lo uno con lo otro. Ese es un proceso no ya americano, es occidental, digamos. En Europa pasa lo mismo. Es cuando se homogeniza, bueno, los hermanos Grimm y compañía van a homogenizar el alemán y van a crear una lengua alemana oficial de la que va a permitir que haya un solo alemán cuando se constituya la nación. Va a ser lo mismo en el italiano, va a ser cuando desaparecen las distintas hablas francesas para imponerse un solo idioma. No solo es en América, es en todas partes. Bien, esto nos lleva al 19, nos lleva a un fenómeno que es otro y en el que nosotros solo nos asomamos. Está aquí presente, pero no se ha producido en el periodo virreinal, sino que se produce en el periodo republicano. Hemos estado hablando de todo un proceso muy complejo, y esto cómo se plasma, cuál es la consecuencia. Bien, en realidad nadie sabe, nadie ha afrontado de verdad cuáles son los resultados de la acción, del esfuerzo lingüístico que realiza España en América. Piénsese que este esfuerzo lingüístico es algo que no se había hecho nunca antes, porque el periodo de homogenización lingüística previo es el de Roma, más de 1000 años antes, y no se había recogido ningún tipo de información y no se recogen las formas idiomáticas previas a la latinización. Esto es la primera vez que se produce y es la primera vez que se documenta. Bien, en este proceso voy a utilizar, porque ya lo he utilizado en otros trabajos sobre este tipo de temas, una obra que se publica en 1892, la del Conde de la Viñaza, que es la Bibliografía Española de Lenguas Indígenas de América. Es muy incompleta, todo el mundo lo sabe, es formidable el esfuerzo que hace y es enormemente útil porque es la única que ofrece un panorama completo de la realidad americana en este campo. Bien, teniendo en cuenta toda la cuestión de lo incompleto que es, podemos decir que en esa obra se recogen 1188 títulos, de los cuales 958 son para los siglos XVI al XVIII. Más o menos, para que tengamos idea, el número total de obras para el siglo XVI es de 241, el siglo que más obras ha perdido. El siglo XVII tiene 302, el XVIII 327 y hay unas poquitas que no sabemos ubicar. En esto hay un total de 240 lenguas documentadas. Ojo, he dicho documentadas, no descritas. Es decir, se recoge un texto, se recoge un vocabulario, hay elementos de este tipo. 240 lenguas, son muchas lenguas. Vamos a tratar de ver un poquito más de cerca cómo es el proceso, de qué estamos hablando. Bien, las lenguas descritas, ahora sí, que en el que haya por lo menos una base mínima gramatical y de vocabulario o con un texto que nos sirva para ese tipo de análisis, bien, de ese tipo tenemos 51 lenguas, son muchas lenguas de nuevo, son muchas lenguas.
de las cuales 19 son descritas en el siglo XVI. Piénsese que hay una enorme diferencia entre la cantidad de descripciones que hay para el náhuatl, por ejemplo, o para el quechua, de otro tipo de lenguas, que hay una sola descripción y a veces muy pobre. Ahí son tradiciones muy diferentes, pero ahora lo que nos interesa es el esfuerzo lingüístico. Bien, de las 19 lenguas descritas en el siglo XVI, 15 son del área mexicana y 4 del área sudamericana. Las sudamericanas son el quechua y aymara, el tupí y el guaraní, nada más. 15 en el área mexicana. Esto es un fenómeno sorprendente de diferenciación. En el 16 se invierte un poco la tendencia. Tenemos 6 mexicanas que además se van hacia áreas difíciles y las sudamericanas tenemos 10. Digamos, ahí entramos ya en un juego más de equilibrios. Y en el 16 se mantienen 9 mexicanas que se mantienen así con un poco de las lenguas ya minoritarias o que se van hacia el norte, y 7 sudamericanas que se agregan, que son sobre todo de tierras bajas, zonas amazónicas, zona de Orinoco o del Chaco. Bien, el total vendría a ser unas 30, son 51, son 30 lenguas mexicanas, más o menos, de la América del Norte, y 21 del área de la América del Sur, en su mayoría de tierras bajas. Eso es un fenómeno bastante sorprendente que casi invierte el del caso de México, en el que la mayoría de las lenguas descritas corresponden a áreas, digamos, de indios de república, ¿no? Por ejemplo, se describen prácticamente todas las lenguas mayas, prácticamente todas, en sus variantes, sean mayoritaria de hablantes mayoritarios como el yucateco, como el quiché o como el cachiquel, o sean muy minoritarias como el mam, por ejemplo, o el poconchí. Esto es un fenómeno, o lo mismo ocurre en Oaxaca, sean descripciones del zapoteco, del mixteco o de lenguas pequeñitas como el micle. Se describen. Aquí, en el área andina, no ocurre lo mismo. Eso es un fenómeno muy llamativo que diferencia. Bien, pero antes de entrar en ese tipo de cuestiones, vamos a tratar de relativizar, de contextualizar cómo es este esfuerzo lingüístico en el esfuerzo lingüístico general, digamos, europeo, ¿no? Que es la idea que yo quiero transmitirles. Bien, lo primero es que recordar que la primera lengua impresa, de lengua vulgar europea, es el castellano, con la gramática de 1492. Esa es la primera gramática impresa, de todas. De todas las que hay a lo largo del siglo XVI y XVII, podemos ver que entre 1501 y 1600 se imprimen un total de 21 lenguas diferentes, de las cuales 6 son americanas, 3 son orientales, 1 es africana y 11 europeas. No es tan desproporcionada la cosa, ¿no? Y que entre 1601 y 1700 hay otras 41 lenguas que se describen, de las cuales 16 son americanas, 9 son orientales, 3 son africanas y 13 europeas. De hecho, hay más lenguas descritas americanas que las europeas, ¿no? El esfuerzo de describir las lenguas vulgares se hace de forma simultánea en América y en Europa, y no es tan desproporcionado lo que se hace con uno y con otro. Resumiendo por áreas, entre 1492, con la gramática de Nebrija, y 1700, que se produce un cambio de paradigma y de estilo, por eso lo paramos ahí, en Europa se describen un total de 25 lenguas, en América 22, de las cuales quiero llamar la atención que solo 2 corresponden a áreas al norte de México, solo 2. Todas las restantes 20 son del Río Grande hacia el sur. De Asia hay 12 lenguas y de África 4. Hay que tener en cuenta que incluso las africanas y las asiáticas, varias de esas lenguas aquí descritas son antiguas. Es el arameo, es el griego antiguo, es el latín, es el hebreo. Se incorporan aquí también. Vale. Me importa esta última lista. Son las primeras gramáticas de distintas lenguas impresas entre 1492 y 1595. Empieza con el español y acaba con el mixteco y el tupí.
lo que me importa de esta lista no es el que se mareen viendo el asunto, si es que lo pueden ver desde allá atrás, perdón por la letra. Lo que me importa es que antes de que haya gramática impresa de inglés, primera 1586, o de alemán 1573, hay gramáticas impresas de náhuatl 1571, de quechua 1560 o de tarasco 1558. Eso es lo que me importa, porque tenemos la idea de que aquí se va a retrancas de lo que se ocurre en el otro lado del Atlántico, y no es cierto. Estamos, pues, ante políticas que se parecen mucho a lo que hay en el lado europeo, en el que hay una reflexión sobre la lengua vulgar y sobre su problema de oficialización, sobre su problema de utilización en los juzgados, sobre su problema de su utilización en lo religioso y otros montones de cosas, que es de un lado y del otro. Y que afecta, por ejemplo, a cosas como las traducciones de la Biblia, la utilización a cualquier nivel de tu propio idioma, ¿no? En ciencia. Bien, todo esto es lo que se refleja en los manejos locales de la lengua náhuatl y de la lengua quechua, que es justo el punto que a nosotros nos interesaba afrontar. Y yo no sabía cómo ofrecerles la reflexión que voy haciendo, porque la diferenciación entre lengua quechua y lengua náhuatl es tan grande en su producción, en la cantidad de producción, que no sabía cómo expresárselo, y he preferido hacerlo a través de los impresos, o mayoritariamente de los impresos. Estos serían los impresos en lengua náhuatl entre 1546 y 1595. Bien, en negro están lo que corresponden a lo que serían obras lingüísticas. La primera de todas, reconozco, es un manuscrito, es la primera gramática conservada de la lengua náhuatl, que es de 1547. Se lo pongo porque es un referente total que todo el mundo copia y utiliza, que de hecho se conservan 7 manuscritos del siglo XVI, que son más que muchos de los impresos de los otros, que se conservan en ejemplares únicos o en 2 ejemplares. Quiero decir que se trata de un manuscrito editado. Antes se editaba en manuscrito, ¿no? Corre manuscrito tal tipo de obras. El que algo se imprima no quiere decir que se publique, y que algo que quede en manuscrito no quiere decir que no se haya publicado. Eso es un criterio que es conveniente volver a recordar. Mi abuelo copiaba a mano manuscrito impresos raros, antes de las fotocopias, porque las fotocopias son de los años 70 y finales de los 60 del siglo XX. Entonces, pues bueno, todavía hubo una época en que era más frecuente tener manuscritos que tener el impreso. Lo que interesa aquí es, tenemos para la producción lingüística el primer arte, el primer vocabulario, su segunda versión por el mismo autor en 1571, sigue siendo el vocabulario de referencia de la lengua náhuatl hasta el día de hoy, para que vean ustedes el nivel de la obra. La primera gramática impresa por un franciscano sobre la experiencia del anterior, y la primera gramática impresa por un jesuita, que siempre quieren poner su tono lingüístico, ¿no? Eso sería la producción lingüística. Pero ¿cuál es la producción? Observen que hay muchísima mayor producción de textos. Aquí hay una competición de las distintas órdenes religiosas. Comienzan los franciscanos con su doctrina breve y su doctrina larga, continúan los dominicos diciendo no, mi doctrina larga, mi doctrina breve en oposición a la suya y la mía será mejor. Los franciscanos arremeten metiendo otro tipo de textos como los confesionarios, el control de la moral y del pensamiento. Los confesionarios son claves, son los libros claves. Y después, a partir de ahí, empiezan a introducirse los santos agustinos con lo mismo, doctrina breve y doctrina larga. Lo interesante es que la doctrina breve de los agustinos va a introducir bilingüe, o más bien trilingüe. Ya no es castellano-náhuatl, es también otomí, la otra lengua. Y ahí vemos un fenómeno bien interesante que se produce en América, que es la filología dominante sobre una lengua, por ejemplo el náhuatl o por ejemplo el quechua, va a actuar de referencia gramatical descriptiva sobre lenguas menores o más difíciles de describir. En este caso el náhuatl con respecto al otomí, o por ejemplo va a pasar el quechua con respecto al mochica, ¿no? Al mochique.
ahí vemos ya funcionamiento. Y lo que vemos es, siguen los confesionarios y demás, y empiezan a aparecer otro tipo de textos que se van incorporando de otra orden. La vida de San Francisco en mexicano, los coloquios de la paz y la tranquilidad del alma en mexicano. ¿Y qué es lo que nos está refiriendo? Nos está refiriendo que detrás de este universo hay otro inmenso, gigantesco, en el que ya hay poesía, en el que hay historia, en el que hay todo un tipo en el que se han traducido las fábulas de Esopo, en el que se ha traducido Aristóteles al náhuatl. Ese universo, en realidad, para el mundo mexicano, comienza antes de que los frailes supieran la lengua. En 1528 tenemos el primer testimonio largo, el primer manuscrito, que es una historia de México-Tlatelolco, que culmina con la historia de la conquista, escrita por alguien que nunca fue enseñado a escribir, que aprendió él solito, y que escribe directamente en náhuatl. No hace falta que los frailes lo hagan, ni hace falta que les enseñen, ellos saben hacerlo. Eso se produce en el año 28 y eso va a ser algo que continúe a lo largo del 16 y sobre todo del 17. La producción del 17 es muy impresionante porque tenemos de producción lingüística un vocabulario manual, es decir, eso es un señor comerciante seglar que para poder comerciar hace una guía de conversación, que diríamos hoy, para poderse mover por todo el territorio y poder decir, entra, buenos días, si te dice tal cosa, respondes tal cosa, así. Esa es una obra de un éxito extraordinario, esas son todas la del 68, 83, 90, el 1710, 28, 93, son solo, más la primera de 1611, son solo las ediciones que yo he tenido en la mano en una sola biblioteca. Hay muchas más ediciones de este libro, que es un referente que es lo que nos está mostrando, la necesidad de moverse en lengua náhuatl allá por donde vayas. Los comerciantes. Segundo, tenemos el arte mexicano de Diego Galdo Guzmán del año 42, el primer arte de un catedrático de la lengua en la Universidad de México. Es el arte oficial universitario. Y después el arte oficial de los jesuitas. Es lo único que hay en este periodo de descripciones idiomáticas. Y todo lo demás es una multitud de textos, de todo tipo de textos. El tercero, el Huehuetlatoli, son las pláticas que recoge la tradición prehispánica de la retórica educativa y política, que está recogida e impreso. Nos quedan solo 2 ejemplares fragmentarios, pero ahí están. Los manuscritos y toda la tradición manuscrita desde el siglo XVI, hay como 5 o 6 previos, pero esta es una obra que llega a imprimirse. Y todo este proceso de reflexiones entre media tiene otro tipo de libros, aquellos que son confesionario y pláticas contra idolatrías. Empiezan a aparecer los textos contra las idolatrías, en esos mismos textos aparecen también recogidas las primeras canciones con su musiquita impresa en náhuatl. Y un texto clave con el que cierro este periodo, la primera mitad del siglo XVII, el Huitlahuitzoltica, que es el texto aparicionista guadalupano, compuesto de 2 partes, el Nican Mopoua, el Aquí se relata, que es el relato aparicionista de la Virgen, y el Nican Motecpana, el Aquí se cuenta, que son todo el conjunto de los milagros que atestiguan la capacidad de poderío de la Virgen, ¿no? Todo esto se imprime en 1649, es ya todo un conjunto de relatos completamente distintos y es un idioma ya completa y una tradición literaria asumida por indígenas. Bartolomé de Alba, el de las pláticas contra idolatrías, es el hermano de Fernando de Alba, Ixtlilxóchitl, ese es su apellido. Son los hijos de la cacica de San Juan Teotihuacán, el del fresco que vimos al principio. Son los hombres que recopilan el archivo indígena más importante, aquel sobre el que se va a elaborar, con Sigüenza y Góngora y otros autores después, el relato criollo nacionalista. Y lo van a hacer con una frase, por cierto, de Calancha: agradezcamos a los indios la patria que nos han dado. Y utilizan la patria india y este elemento antiguo para darse legitimidad política. El poderío de esta tradición señorial indígena, en el que uno de los hermanos puede estar con todos los relatos manuscritos
digamos, de tradición prehispánica, y el otro puede estar con la doctrina y los textos de extirpación de idolatrías, nos está reflejando un universo muy complejo y muy interesante, en el que las poblaciones, pero ojo, estamos hablando por supuesto de los letrados, de los caciques, digamos, de la tradición señorial, que es la que tiene necesidad de escribir y sobre todo de legitimarse frente a lo español y frente a lo indígena. Bien, a partir de ahí observen que el siglo XVIII es ante todo y sobre todo artes y recontraartes una y otra vez reproducidas, exclusivamente cada vez más breves, cada vez más didácticas, son una maravilla las últimas. La última, que es la del último catedrático de la lengua, Rafael de Sandoval, se imprime en 1810. Bien, sin embargo aquí como que los relatos y demás han pasado a un segundo plano. ¿Qué pasa con el elemento quechua? Esto es, digamos, el cuadro que tenemos para el siglo XVI y primeros años del XVII. Empezamos muy bien, empezamos con un impreso muy temprano del arte y vocabulario, ¿no? Con una norma propia que se consagra en el 86 con el arte y vocabulario del Tercer Concilio Provincial, que tiene como inconveniente que descalifica toda la producción anterior y todos los escritos anteriores, es más, ordena su destrucción. Esto es una de las razones por la que la documentación en quechua anterior a los años 80 nos es tan escasa. Lo otro es que impone no solo este arte y vocabulario descriptivo para a continuación, sino que impone una doctrina confesionario y sermonario, 3 obras, como referente perpetuo, lo cual deja para la producción en lengua quechua muy poco espacio por parte de los, digamos, de las distintas órdenes. Inmediatamente los franciscanos van a tratar de ocupar ese hueco, ¿no? Y es Luis de Oré quien va a tratar de ocuparlo con el huequito ese de la aplicación del ritual, y entonces ahí tenemos el símbolo católico y sobre todo el ritual o manual peruano, que es el manual peruano de aplicación de los sacramentos, ¿no? Ese es el único espacio, digamos, de juego que ha dejado el concilio aquí en los Andes. Lo ocupan muy pronto, ya digo, los franciscanos, pero hay poco juego, la verdad. Entre medias tenemos, y lo pongo a continuación porque es el ritual, el hueco ese que ha dejado, que ocupa el franciscano, tenemos en la misma fecha los 2 libros, El arte y el vocabulario, de González Holguín, que es el que aplica la norma definitiva jesuítica, que es el que habla del quechua, que tiene que ser el cuzqueño y todo este tipo de cosas, arrastrándolo de otras variables de la lengua quechua, que eran las iniciales, y que genera un problema de tradición idiomática y de materiales recogidos, una vez más. Y lo que nos interesa es que este mismo periodo es cuando aparece y se configura el manuscrito de Ávila conservado en Madrid, el de Dioses y Hombres de Huarochirí, o con el nombre que le queramos dar. El único texto, este es un manuscrito, es el único texto que recoge la lengua quechua de verdad, la hablada, el único texto, digamos, con un carácter etnográfico, el único, en una situación excepcional. Bien, a lo largo del 17, la primera mitad, observamos que se produce un poquito lo mismo que ocurrió con el área mexicana, y eso es interesante. Tenemos un intento de propuesta lingüística por parte de Alonso de Huerta, en que trata de ofrecer una variable distinta a la cuzqueña de la lengua quechua. Es un esfuerzo fallido, pero está muy bien que exista, y existe después el arte de la lengua, que es el primer de Juan Rojo Mejía y Ocón, que es el primer arte de un catedrático, ¿no?, de San Marcos. Es decir, igual que ocurre en México es del 42, aquí es del 48, es como un periodo de normalización. Lo demás que tenemos, en realidad, tenemos rituales formularios, otra vez, estamos siempre con la aplicación del manual, el manual para ministrar los sacramentos de Juan de Sacramento, en fin, todo este tipo de obras. Pero lo que tenemos en medio es un fenómeno extrañísimo, extrañísimo. Entre el 48 y el 49 se publican, o no, más bien, se publican los 2 únicos sermonarios alternativos
el de Francisco de Ávila y el de Fernando de Avendaño, se hace manuscrito, conservado aquí en la Biblioteca Nacional, el otro sermón, el que es de un franciscano, y además se publica en el 49 un texto sorprendente, el de Bartolomé Jurado Palomino, que es la declaración copiosa de las 4 partes de la doctrina, nada menos que de Roberto Belarmino, el que había controlado los jesuitas por un montón de años. Es decir, este es un texto enormemente complejo, enormemente extraño, que ha ocurrido en el 48-49 para que toda la producción quechua se concentre en este periodo. Es realmente sorprendente. Bien, frente a esto, si uno mira lo que ocurre después, es el vacío. Solo hay reediciones del arte quechua, casi siempre son reediciones, cada vez más breves, que además desaparecen casi a partir de 1700, con la única excepción de la de 1753, que se refiere a una norma distinta del quechua, que es el quiteño, es la lengua inga, digamos, ¿no? Esto es un fenómeno sorprendente que va en paralelo, y no lo puedo evitar de dejar de señalar, que se refiere a que este es el periodo, la segunda mitad del 17 y el 18, en el que empezamos a tener testimonios manuscritos de verdad. Y todos los testimonios manuscritos de verdad son siempre de gente letrada, universitario. Es decir, lo que está pasando es que aquellos que se expresan habitualmente en castellano van a empezar a utilizar el quechua como una lengua alternativa. ¿Por qué se produce esto a partir de mediados del 17? No lo sé, pero es un fenómeno claro. El primero es Juan Espinosa Medrano, con sus 2 autos sacramentales, el del robo de Proserpina y el hijo pródigo. El siguiente es Gabriel Centeno de Osma, el pobre más rico. Después los anónimos, que es ya en torno a la primera mitad del 18, el Euska Pauja y el Milagro del Rosario, y finalmente la obra de Antonio de Valdés o de quien ustedes quieran, el Ollantay, ¿no? Ninguno, digamos, es precisamente de raíz, digamos, popular. Ninguno aspira a tal cosa. Y en todos observamos un fenómeno que va a ser muy quechua, y sobre todo a lo largo del 19 y 20 se va a acentuar. Es como neoinca, como una voluntad incaísta que además se aleja de forma manifiesta de las poblaciones, de las comunidades indígenas, de las repúblicas de indios que ocupan los campos. A partir de esta fecha, el quechua claramente, el quechua incluso que no es misional, claramente está separado entre, digamos, una élite que lo maneja y la población que lo usa, ¿no? Eso me van a permitir señalarlo con dibujitos. Esto es un dibujito de 1558, inscrito dentro de un proceso inquisitorial, llamado Códice de Ñahuitlán, en el que vemos aquí a unos principales indígenas, tienen su nombre arriba, te indica el lugar del que proceden abajo, y que están, digamos, haciendo su declaración ante el señor inquisidor, que como estos santos de la Inquisición de 1571, pues es Inquisición episcopal y de frailes, ¿no? Este es un dominico que está tomando nota. Me interesa porque en la segunda parte aparecen otros 2 principales indígenas, con la moda entre española e indígena que ya se ha puesto de moda, que ya se ha implantado, quiero decir. Entonces, de nuevo, con sus nombres y demás, y lo que tenemos aquí es que están frente al oidor debatiendo temas monetarios, ¿no? Cuentan con los dedos, lo mismo hace el oidor, y se mantienen cuentas de tomines con los símbolos tradicionales indígenas. El juego de lo prehispánico y de lo hispánico, aquí lo estamos viendo funcionar directamente en un códice, que además, si había algún tipo de duda de su contenido, se ha anotado a modo de proceso, arriba a la derecha y en las páginas de al lado, contando lo que están contando, de forma que está la forma prehispánica y la forma hispánica. En algunos casos está también, en los de náhuatl, es muy frecuente que esté en la forma de códice, la forma escrita en náhuatl y la forma en español. Frente a esto, en los Andes, esto es rarísimo.
Lo que sí que tenemos es una afirmación que es permanente en la documentación y que recoge muy bien Guamán Poma, que los regidores tengan libro y quipu. Y aquí le vemos al señor supervisor o administrador, o como le queramos llamar, con su quipu en la mano derecha y su libro en la mano izquierda. Es decir, aquel que en el periodo colonial quería funcionar tenía que manejar los dos órdenes. Y este me parece infinitamente más interesante. Principales. Ha de ser desanimado el buen principal de letra y lengua de español, que sepa hacer una petición, interrogatorio y pleito, y que no sea borracho, ni coquero, ni jugador, ni mentiroso en este reino. Lo que interesa es que esta es una imagen del indio de comunidad, un principal de comunidad, con el mismo principio de contarse los deditos, y el que está aquí no es un fraile ni es un huidor, es el curaca, es el principal. Y este, vestido también a la española, ya con los juegos entre española e indígena, está tomando nota, y lo que está tomando nota es en castellano, que ahí lo hemos dado la vuelta para que se vea. Del tercio de San Juan pagó 80 pesos Pedro N. Eso es lo que está escribiendo. Es decir, lo que le está notando el de la comunidad, sin duda, es en quechua. Lo que está anotando el principal es en castellano. Y esto lo está recogiendo don Felipe Guamán, ¿no? Esta es un tema que nos lleva a esto otro, que es otra imagen, yo creo que casi del mismo principal. Señor y señora de una provincia, y ha de ser sujeto a este no más, y el comentario que hace es que el buen principal, que está sentado en su ¿qué? Una especie de no sé muy bien qué es, está leyendo, y está leyendo a su señora, y está leyendo seguramente en castellano. Esto es un elemento claro que le da categoría y jerarquía al principal. Esto no existe en México. Y aquí entramos en la clave fundamental. El sistema de señorío es radicalmente distinto, como es distinto el sistema de doctrinas. Aquí las doctrinas no están en manos de los frailes, que se defienden como leones y que imponen las lenguas indígenas como mediadoras. Aquí no es el caso. Y aquí los principales se basan en su lado castellano para dominar, mientras que en la América del septentrional, en México muy en especial, se basan en inscribirse en lo indígena, en hablar la lengua y en demostrar su tradición. Por eso tienen que demostrar su señorío, de dónde ascienden, por eso hacen obras históricas, todos, y por eso está todo lleno de este juego de tradiciones. Es su legitimación frente a los indígenas, frente a los españoles y frente a su misma condición nobiliaria. Aquí no. Lo cual explica que no necesiten escribir. Esto es un fenómeno bien interesante. Y quiero cerrarlo con un dato de una persona a la que yo tengo bastante aprecio, que es César Itier, que en una especie de exposición que hizo bastante curiosa sobre, digamos, el estado de la cuestión de las lenguas en los Andes, subrayaba estos datos demográficos de quechua hablantes en el siglo XX. Él estimaba, sobre distintos tipos de datos, pero no oficiales, que hacia 1900 había entre un 60 y un 70% de población quechua hablante, que en el censo oficial de 1940 era del 47%, y que en el del 61 era del 34%, y ahí continúa descendiendo. Hay que avisar que los criterios de los censos son distintos y no se puede fiar uno del todo de ese dato. Son más quechua parlantes de lo que ahí se dice. Lo que probablemente lo que está indicando es, en cualquier caso, el avance prodigioso de los hablantes de español, y dos, lo que está reflejando es un descenso evidente de la población rural frente a la población urbana. Eso es lo que está reflejando en realidad. Pero bueno,
para nuestros intereses, que no son los míos, muy de periodo colonial, digamos. El dato me parece importantísimo y pasamos a analizar lo que sería un poco más de detalle el Censo Nacional del 40 en el Perú. Bien, según este dato, tal cual decía César, el 47% de la población nacional es quechua hablante, del cual dice por ahí el censo, una tercera parte, o sea, algo así como el 33%, también habla español. Ese es un dato que en el siguiente censo no se da y que probablemente disminuye el número de quechoparlantes. Bien, pero lo que nos interesa es que esta población está muy desigualmente repartida, ¿no? Y que es en cambio muy mayoritaria en los departamentos serranos que van desde Ancash y Huánuco hasta Puno. No suena raro, ¿no? Lo interesante es que en los de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, solo el 1,5% es monolingüe hispanohablante. Son muy pocos, evidentemente son los que vienen de fuera. Pero lo impresionante es que en este mismo censo dice que en la ciudad del Cuzco el 90% habla quechua y solo un 10% habla castellano. Y después dice que en Ayacucho la cosa es todavía más gorda, que solo el 96% habla quechua y solo un 4% habla castellano. Bien, esto lo que nos está diciendo es que todo el mundo hablaba quechua, que los procesos de aprendizaje idiomática, de aprendizaje en la escuela se hacían quechua y que, digamos, la cotidianidad y todos los elementos eran en quechua. Sin embargo, la oficialidad, la comunicación con las otras instancias, todos hacían castellano. Este es un fenómeno que nos lleva también a entender muy bien ese tipo de textos que desenterró César Itier en esos 2 libros sobre el teatro quechua. Son incaístas, son regionalistas, están escritos frente a Lima y están reflejando un universo que sin duda los mistis, los señores, los hacendados, todos esos hablan quechua y son los que escriben esta literatura. Son ellos, no es la población que no sabe escribir, que no tiene educación, digamos, de normalizada nacional, del campo. Esos claro que no van a escribir, son estos, y la documentación escasísima, en torno a las 20 cartas del periodo colonial que conservamos, son estos mismos los que los están escribiendo, son aquellos habituados a escribir en castellano, lo que en un momento concreto y presionados por una serie de condiciones van a empezar a escribir en quechua. Y este es un fenómeno interesante porque puede explicar por qué el quechua aumenta su producción escrita, incluso impresa, a medida que baja el número de hablantes a lo largo del siglo XX y principios del XXI. Y este tipo de reflexiones son las que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Entonces abrimos una ronda de preguntas o comentarios. ¿Alguien que se anima? ¿Ah? No hay problema, siempre un gusto escucharte. Sí, pues. Sí, primeramente felicitaciones, ¿no? por la exposición. No sé si a otros, pero a mí me llama la atención el bajón que hay ya en el siglo XVIII de el interés por publicar, por lo menos, ¿no? Y no sé si se puede relacionar con también el desinterés que hay en la evangelización, en el sentido de menor cantidad de persecuciones a las llamadas idolatrías, ¿no? Es decir, de repente, como la lengua está ligada, o sea, el estudio de la lengua y la aplicación de la lengua por parte de españoles está ligada a la evangelización, tal vez tenga alguna conexión, ¿crees? ¿Hay más? Juntamos un par más, ¿eh? Ahí, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicitaciones también por la ponencia, estuvo muy interesante.
hubo un proyecto que usted describió, ¿no? Que era el de la homogeneización, ¿no? de parte de las esferas de gobierno, ¿no? en España hacia los territorios de América, ¿no? Esto lo contrastó muy bien con la publicación de textos en lengua náhuatl en América del Norte, ¿no? A esto me vino a la mente una contradicción, ¿no? Una contradicción bastante interesante en América del Norte, que se muestra como una resistencia. Yo lo veo de esa forma, no sé cómo usted lo podrá ver, y de repente quisiera que pudiera expandir un poco más su visión sobre ello, ¿no? Es una resistencia, considero, a ese proyecto homogeneizador que viene de las esferas de gobierno. Y algo muy interesante que también usted ha expuesto es que en el caso quechua, en América del Sur, no hubo esa voluntad por parte de los quechohablantes de publicar o de escribir, ¿no? Que pues se podría entender como una falta de esa resistencia que sí hubo en el norte de América. Entonces, eso es lamentable, ¿no? Desde un punto de vista bastante personal, porque demuestra quizás que la dominación española en América del Sur fue tan contundente que dejó a los quechohablantes sin medios, ¿no? Como para poder expresarse, e incluso, ¿no? Tan contundente al punto de que los mismos quechohablantes trataban con el sector público, con las autoridades en español, ¿no? Y hacían sus transacciones en español, y se dejaba pues totalmente de lado la lengua quechua. Ahora, esto se refleja incluso de manera más profunda con la estadística que brinda, ¿no? Sobre el número de quechohablantes, ¿no? El porcentaje de quechohablantes, que incluso se reduce a un mínimo, ¿no? De 18% para el 93, cuando incluso hubo unas políticas de Estado en la década de 60 y 70 que trataron de impulsar nuevamente la lengua quechua, ¿no? A nivel nacional, pero incluso esas políticas no lograron, ¿no? Frenar esa reducción vertiginosa de los quechohablantes. Esos serían los comentarios, y quizás para que usted pueda expandir un poco en algunos puntos. Gracias. Además, acá. Muy buenos días. Agradezco bastante la investigación que usted nos ha presentado, porque realmente es algo bastante complejo, como acabo de verlo. Definitivamente las religiones han tenido mucho que ver en esto de la lengua, ¿no? Sobre la evangelización. Tengo muchas preguntas, pero vamos a algunas de ellas nomás. Yo vengo de Junín, un pequeño centro poblado, y mi abuela, mi bisabuela hablaban quechua nomás, y a veces por señas, inclusive me enseñaban a mí, ¿no? Para hablar el quechua, pero yo nunca aprendí, solo a contar del 1 al 10 nomás en quechua. Y no sabían escribir. Hablaban muy bien el quechua, así, ¿no? Se entendían con el pueblo, todo. Pero no sé qué relación habrá entre si saber escribir el quechua o si solo saber hablarlo, ¿no? De repente hay alguna estadística en ese sentido. Sobre Atahualpa quería también preguntar, ¿no? Porque en un momento a Atahualpa le dan la Biblia y él agarra ese libro sagrado y lo avienta, lo tira, ¿no? A mi entender, digamos, y a mí me dan algo que no conozco, que nunca lo he visto, también, ¿no? Porque pienso quizás en un sentido de que puede ser algún hechizo, algo que me están dando, y lo voto, ¿no? En ese sentido pienso así, pero creo que ellos lo entendieron como una forma para castigarlo a él, ¿no? O sea, como un pretexto, ¿no? Para poder tomarlo prisionero y ejecutarlo inclusive, ¿no? Muy agradecido.
Respondes eso y ahí seguimos además. Gracias por las preguntas. Es todo un universo lo que se abre aquí. Voy a ir por orden, digamos. Sí hay una clara caída, ¿no?, del registro en el siglo XVIII, pero tiene que ver también, yo creo, porque las descripciones se van hacia lo que no es el quechua, directamente. Es decir, la acción, por ejemplo, de los jesuitas se va a ir para las lenguas de la selva, mojos chiquitos, todo este tipo de cosas, ¿no? Quiero decir que sí sigue habiendo un interés lingüístico y una actividad. Por ejemplo, van a aparecer muchos más textos en mapudungun, en mapuche. Pero claro, el quechua, por alguna razón, queda como ahí disminuido. Eso sí es cierto y sí que se percibe. Por eso enfatizaba que en paralelo es cuando empezamos a tener en manuscrito, ahí sí, en manuscrito, la circulación de una literatura que además se sale de lo evangélico y de lo misional. Y esa parte me parece muy interesante. Y además hay una voluntad en buena parte de las obras de teatro conservadas como de historicismo incaísta, dentro de esta cosa que llamó Rome, no sé si muy acertadamente, pero con gran éxito, del movimiento nacional inca, ¿no? Bueno, tiene que ver con ese mismo juego, ¿no? Y eso me parece interesante y que habría que explorar. Lo que de alguna manera nos está indicando es el tipo de personas que está componiéndolo. Es decir, que no pensemos que se trata de la población del Indito, de la Sierra, porque no lo es. Creo yo. Por eso introduzco aquí un uso de la lengua e incluso de la lengua asociada a la historia de orden político y no ya, digamos, idolátrico religioso. Y sí me parece interesante, ¿no?, al menos para el 18, o por lo menos yo intuyo por ahí la cosa. Que lo sea ya será otra cuestión y alguien lo tendrá que demostrar, ¿no? El tema de la homogeneización, no entendí lo de ¿y por qué en el norte no? ¿América del Norte? Ah, no, en México también se intenta imponer. Lo que ocurre que no pueden. Es decir, de hecho, vamos a ver, lo que triunfa aquí con el tercer concilio provincial limeño, se intenta hacer también en México con el tercer concilio provincial mexicano, solo que no pueden. Los frailes no son capaces, o sea, no les dejan espacio a los curas, digamos, a los obispos, arzobispos y a la iglesia secular, que les ocupe el espacio. Hay doctrinas regulares, doctrinas de frailes, hasta el siglo XVIII y XIX en México, con todos sus privilegios. Y la relación que tienen y la actuación es lo que da una diversidad que impide que la Iglesia, y especialmente esta Iglesia jesuitizada, que es lo que hay aquí en los Andes de una manera impresionante, eso no existe en México. Para nada, no les dejan. Son muy fuertes, no es que estemos hablando de cualquier tontería, pero los otros más. Los franciscanos son potentísimos, los dominicos ni te cuento. Entonces, el poderío que tienen hace que haya más diversidad, y en ese juego de la diversidad ganamos todos, normalmente. A eso se le agrega el otro componente al que hacía referencia, que es la no utilización del quechua por las propias, digamos, élites indígenas aquí en los Andes. Esa es la parte que yo no entiendo. O sea, en México las élites indígenas escriben en su idioma, se escriben entre ellos en su idioma, ponen pleitos en su idioma, le escriben al rey en su idioma. Aquí nadie. Eso es un funcionamiento. Bueno, en México es, al menos en México central de lengua náhuatl, y los mayas, tanto del Yucatán como de Guatemala. De esos tengo documentado cartas al rey.
Que claro, el rey le llega y le manda a su secretario de lenguas que se lo traduzca porque aquello qué diablos es. Pero llega, es decir, se escribe, parece natural escribirle al rey en su propio idioma. Eso es un fenómeno que aquí no existe y para mí es incomprensible. Y lo mismo digo, los mexicanos empiezan a escribir antes de que les enseñen la doctrina. Aprenden la mecánica. Si no necesitan un cura para que les den autorización para escribir, para nada. Y escribir es muy sencillo. Con más o menos corrección, pero es sencillo. ¿Por qué en los Andes no? Pues también hay una tradición gráfica diferente, eso es lo que vienen a decir algunos. Yo no lo sé, a mí me resulta increíble ese fenómeno. Pero yo no lo asociaría a un dominio total, ¿no?, de español, porque francamente yo dudo bastante del dominio español. Creo que la base de la estabilidad virreinal en América se basa en la fragilidad del dominio, no en su fuerza. Cuando se pone fuerte, se quiebra. Yo creo más bien que lo que funciona muy bien son los pactos. En México se ve muy bien, hay un montón de pactos con las distintas poblaciones indígenas que son distintos según las zonas, y yo cuando miro aquí hay un montón de pactos también. Este es otro territorio conquistado por los indios. Y no sé, en México se dice que en México lo conquistaron los indios y lo independizaron los españoles. Aquí no lo sé, pero desde luego que conquistan los indios ya lo creo. Son las poblaciones indígenas los que... El norte, ese norte que uno olvida y que piensa que habla quechua, nada de nada. Pero en ese norte, que está feliz de quitarse el quechua en los primeros 30 años de la ocupación, no escribe en chimú. O sea, es que es una lengua que no hay nada escrito. Nada. Porque en mochica todavía tenemos una gramática. Y un Padre Nuestro y no sé qué que recoge oré, pero no tenemos nada más. Pero del chimú, que es una lengua infinitamente más amplia, infinitamente más poderosa, que llega a Lima, que nos comentaba, que aquí pasa el Inca con el Chimucápac. O sea, ni una carta. Es sorprendente. Yo eso no considero que sea un... Debe de haber otro motivo, porque el poderío de los curacas es muy grande, su capacidad de actuación es muy grande, pero no escriben en su idioma. Bueno, las repúblicas de indios en México, los cabildos escriben en su idioma las actas del cabildo. Los tenemos en un montón de idiomas. ¿Aquí escriben en castellano? No lo sé. Yo, francamente, esa para mí es la perplejidad. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué hasta lo traducen o lo mandan traducir? No lo sé. Pero yo me iría a otro tipo de juegos de estrategia de las propias poblaciones indígenas. Yo no me iría a la idea de un Estado dominador y de una población indígena articulada políticamente que es incapaz de defenderse. Yo creo que son capaces de defenderse muy bien. Hay cosas que pueden hacer y otras no. Y hablar tu idioma lo puedes hacer. Y escribirlo lo puedes hacer, aunque no sea oficial. Pero si es que está reconocido oficialmente. No lo sé. Yo dejo ahí la pregunta porque me gustaría que eso se trabajara de verdad. Me parece un elemento fascinante. La disminución del quechua, ¿no?, a lo largo del siglo XX a pesar de las políticas. Yo creo que el quechua, como todas las lenguas indígenas, tiene el problema en el siglo XX de la entrada de la homogeneización, porque todo el mundo quiere ascender socialmente, y cuando quieres ascender socialmente, en México hoy las poblaciones mijes o zapotecas no quieren aprender español, quieren aprender inglés, que quede claro. Y la comunidad mije más grande está en Los Ángeles, no está en Ciudad de México. Esto está indicando que las poblaciones juegan con el multilingüismo y quieren ascender, y desde mediados del siglo XX hay un proceso de salir del campo para entrar en la ciudad. Cada vez hay más población urbana y eso significa que cada vez se necesita más el castellano y menos las lenguas indígenas. Yo creo que esa es la razón. En México la homogeneización y la entrada del castellano en territorios imposibles se produjo con la radio. Cuando empezó a llegar las emisoras de radio, los indios empezaron a aprender en zonas imposibles
distintas poblaciones rarísimas empezaron a aprender el castellano. Y con la televisión, definitivo. Es decir, no son tanto las políticas cuanto las prácticas sociales y las posibilidades sociales, que nadie se quiere quedar en lo alto de un cerro pasando frío y comiendo lo justo, aunque sea muy tradicional y muy bonito. No, todo el mundo quiere eso. Como no introduzcamos políticas positivas de la dignidad del idioma, hay que hablarlo, eso no es una vergüenza, eso es una riqueza, aprender otro idioma no significa eliminar el tuyo. Como no consigamos introducir esto, los perdemos. Ahora sí, pero no por políticas, digamos, en contra, sino porque socialmente tiende a desaparecer. La moneda mala desplaza a la buena, vamos a decirlo así, ¿no? Saber hablar, saber escribir. Buenísima la pregunta. Yo creo que saber escribir es un poder social. Y el que controla el saber escribir tiene mayores capacidades. Creo que no sirve para el mantenimiento del idioma, pero sí sirve para la cualificación de la persona. Probablemente, a juzgar por los dibujos, estos dibujos tan llamativos de Guamán Poma, saber escribir era lo que a este señor le daba ese cargo, y no su condición señorial. Entonces le interesaba mantener el castellano y no el quechua, se me ocurre, ¿no? El libro y Atahualpa es una anécdota preciosa, que lo bonito es que no solo existen existen otras muchas parecidas. Se producen en África, se producen en Oceanía. Claro, le dan esto, se lo ponen en la oreja y esto no dice nada, esto es mentira, ¿no? Y lo avientan, normal. Es una reacción completamente natural, que además tiene que ver con que usted me está retando con un instrumento, digamos, técnico, y yo tengo otro, yo le enseño el quipu y a ver qué me dice de él. El otro dirá, esto sirve para decorarse el pelo, yo qué sé. Es decir, es un conflicto de este tipo que sí es utilizado políticamente, claro que sí, que tiene que ver no tanto con el libro, y esa es la forma en que se ha contado, cuanto con el hecho de ser el libro con mayúscula, la Biblia. Y entonces ahí, el tema religioso, y ahí se pone como pretexto que legitima una acción a todas luces ilegítima. Porque según la legislación española no podían tocar al Inca, porque era señor de naturales claramente reconocido. Eso es lo que le permitía tocarlo, y por eso tienen tanta prisa en cargárselo. Es un principio jurídico. Yo tengo una pregunta, una duda, no sé, contemporánea, porque para mí el siglo XVI es muy lejano. Yo soy antropólogo, y el tema que da la vuelta últimamente es la relación entre idioma e identidad étnica, que no me quedó muy claro acá, porque tengo la impresión que, indio es quien habla un idioma indígena, y creo que a esas alturas de la vida ya es una cuestión no tan segura. No, acá en el Perú tenemos una ley de consulta previa desde 8 años, que da derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios del país. El problema es que nadie sabía quiénes son esos pueblos. Se le encargó al Viceministerio de Interculturalidad de hacer una base de datos. Entonces el problema era que el Viceministerio tampoco tenía idea cómo calificar, cómo codificar, cómo clasificar. Y se les ocurrió el idioma, ¿no? Y creo que en esta circunstancia el idioma se ha convertido en un mecanismo de exclusión, ¿no? Sobre todo cuando comparas con el censo de 2017, que primera vez incluía una pregunta sobre la autoidentificación étnica. Y resulta que no solamente que la mayoría de los quechuas que se autoidentifican como quechuas viven en Lima, en Callao más que en Ayacucho, ¿no? Sino que más de la mitad que se autoidentifican como quechuas
afirman que el idioma que ha aprendido en su niñez era el castellano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación entre identidad y idioma? Es un temazo. No hay ninguna conexión entre idioma y etnia, para nada. El grupo étnico no existe y nunca ha existido. Por eso muchos españoles, digamos, peninsulares, hablan quechua. Uno de los problemas, por ejemplo, en Santiago del Estero, Argentina, el límite sur de expansión del quechua durante el siglo XVI. Es un fruto de expansión, por un lado la tendencia natural prehispánica y después fomentada por las autoridades. Hay un momento en que el quechua desplaza al castellano totalmente y las autoridades prohíben eso porque se está perdiendo el castellano. Hasta ahí podíamos llegar, ¿no? De hecho, el quechua se mantiene en Santiago del Estero. La identificación de idioma o más bien de lengua y de grupo étnico tiene que ver con cierto tipo de nacionalismos, con cierto tipo de tendencia esencialista que no va a ninguna parte. Las experiencias americanas, nos enseña la antropología y la etnolingüística, tiene fenómenos tales como, en mis clases yo lo mostraba muchas veces, el número de idiomas que hay, el número de población en áreas de Brasil o de incluso de la Amazonía peruana, muestra que hay casi tantos idiomas como hablantes. Es decir, la media habitual de hablantes de una lengua de las tierras bajas oscila entre los 60 y los 180 personas. ¿Qué quiere decir? Que esa cosa de representar a los grupos como si fuesen islas, ¿no? Circulitos, este es machiguenga, este es no sé qué, este no sé cuántos, será muy bonito y muy clasificatorio, pero es más falso que otra cosa, porque en realidad estas poblaciones lo que tú tienes es que el papá es una cosa y habla una lengua original de su nacimiento, la mamá habla otra y los hijos pues hablan otra, o más bien hablan las dos más otra. Quiero decir que el multilingüismo, la sensación de mezclarlo es permanente. Y por los temas en grupos tan pequeños, las necesidades de exogamia, digamos, de buscar fuera de tu grupo familiar, hace que el multilingüismo dentro hasta el grupo familiar sean altísimas. La identificación de etnia y de lengua es un disparate. Cuando uno ve lo que ocurre en los datos que veíamos hace un momento, que sacaba César Itier, que también los desarrolla Alan Durston y esta gente, lo que está demostrando es que hay gente que se considera mixti, gente que se considera de raíz indígena total, ahí todos hablan lo mismo, no hay ninguna diferenciación. Después, esto me lleva, los datos del año 40, a los censos del 40 del Instituto Indigenista Interamericano, las estadísticas que se hacen en ese momento y los esfuerzos, por ejemplo, yo conozco el del caso de México, sobre todo con Manuel Gamio, que es el director del Instituto Indigenista Interamericano y además del Nacional Indigenista de México. En esos años, él tiene que hacer las políticas del indio, lo primero que tiene que decir, ¿pero qué es un indio? Es el término que se usa entonces por las instancias oficiales. Y ahí hace el famoso censo de que es un indio, y entonces deciden, bueno, es el que lleva tal tipo de ropa, o tal tipo de calzado, o el que duerme en hamaca, o habla lengua, pero ningún criterio le funcionó, ninguno, y desde luego el de la lengua, menos que ninguno. Y yo creo, el dato de los quechuas en ciudad, ¿por qué no van a ser quechuas aunque no hablen quechua? Pues estaría bueno. Estoy completamente de acuerdo, hay que desesencializar. Y en buena parte la idea de que este señor es tan quechua como cualquier otro, pero está escribiendo en castellano. Guamán Poma es súper quechua, e incluso aymara. Y escribe en esa cosa que escribe, es casi castellano, es su castellano, su versión. Uno de los problemas, y eso lo subraya, creo que es Alan Durston, con una gran inteligencia, lo que ocurre es que tenemos literatura, que he hecho, hay textos, pero como están escritos por esta gente, que no los consideramos indios, entonces no tienen, ¿cómo decir?, autenticidad.
no merecen que les prestemos atención, porque estos textos, como no son incas y tampoco son del indio subido al cerro, pues entonces yo no les presto atención, y sin embargo es la literatura de la que disponemos. Tenemos un problema de identidad ahí, grave, fuerte. Estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, además, parece que no, entonces... perdón, hay una... Yo tenía un comentario y una pregunta. El primero es... ¿Está importante? Bueno, ya, a ver. Yo tenía entendido de que en la cultura quechua no es más importante la oralidad que la escritura. Dicho esto, escuché en una conferencia de que a los quipus les daban un uso de, digamos, unos 5 o 10 años y pasado ese tiempo lo destruían. Entonces ellos como que no sentían la necesidad de conservar una tradición o de historiar esto. O sea, el pasado era algo así como que recordaban únicamente lo más importante, lo más resaltante, más no las cosas que les parecían sin importancia. Entonces, que tal vez por eso no tuvieron la necesidad de conservar algún relato en forma escrita, porque todo es oral. Eso es más importante. Y lo segundo es una pregunta con relación al náhuatl. Yo he observado de que de los textos que van escribiendo, el más antiguo es de contenido religioso, el Nicamupugua, ¿no? Bueno, aparte de los administrativos, digamos, los textos, no voy a decir ficcionales, pero que salen de esa temática, pueden ser los religiosos. Entonces quería preguntar por qué en la tradición náhuatl le comienzan, o mejor dicho, uno de sus textos más primigenios es ese contenido religioso y no más novelesco, más ficcional, aparte de los de historia, por decirlo así. Gracias. A ver, oralidad y escritura. Digamos que son dos maneras de afrontar el relato. Se relata distinto. El primer texto náhuatl conservado, que es el relato de la historia, ¿no?, de los señores de la Ciudad de México, Tlatelolco, no de México Tenochtitlan, y que termina, es más del 50% del relato, con la historia de la conquista. Es un relato en el que hay incluso poemas, y que es impresionante. No es nada fácil de traducir o de entender, porque es de fuerte contenido oral, y la oralidad se acompaña de énfasis, elementos que digamos, concretan el significado con esos acompañantes. Tú eso lo traduces literalmente a formato escrito y como que te pierdes algo, ¿no? Es un texto hermosísimo y muy difícil, pero es el primer texto, ¿no? Hay otros muchos textos, por ejemplo, hacia 1548, es el relato de la creación del mundo, de la leyenda de los soles, ¿no? Todo eso en náhuatl es muy temprano, y las poesías y lo que se llaman los romances de los señores de la Nueva España, la poesía náhuatl, todo eso son de las fechas entre 1550 y 1570, son muy tempranos. En el mundo mexicano uno encuentra casi cualquier género, sobre todo esto es en los géneros de las poblaciones, de los no curas, digamos, ¿no? Los curas sí van a dar con lo misional y lo religioso, pero ese es un aspecto que no interesa nada a las comunidades. Y lo otro que sí que va a ser muy temprano son los registros de políticos, ¿no? Mi tierra es la cabecera, manda, y este espacio es mío y estos tributos se me deben. El segundo texto más antiguo náhuatl es un censo de tributación, es de 1529 y se conserva en Polonia, hay que fastidiarse. Quiero decir, como que uno recoge lo que le interesa. Sobre lo de conservar y destruir,
Bueno, mi experiencia, lo que yo sé, no es ese dato, ¿no? Gary Hurton, que sobre el tema de equipos algo ha escrito, pues comentaba, por ejemplo, cómo los grandes repertorios de quipus conservados, que recordemos, todos los quipus conservados son de la costa, salvo un grupito chiquito de chachapollas, todos los demás son de la costa, y se conservan pues, los que hay, ¿no? No son muchos, pero son unos cuantos. Todos ellos son en lugares mortuorios. El análisis que se hace de eso es que los archivos se llevan con su malqui, con su difunto, y que de alguna manera la comunidad va allí a consultar el archivo. Es decir, la conclusión que sacan el grupo de Harvard es que todo lo contrario. Tienen archivos, están abiertos y se consultan. Y lo interesante es que se va al archivo cuando te mueres. Realmente eso es un fenómeno interesante e inquietante para nosotros. Pero creo que no se botan, se conservan. ¿Cuál es lo que ocurre en la sierra? Pues no hay explicación ninguna. Gary Hurton dice, no, es que en la sierra se conservan peor las cosas. Pues vale, no creo yo que en Chachapoya se conserven las cosas divinamente, ¿no? Por el clima que hay allí. Algo pasa. ¿Cuál sea la causa? De nuevo no lo sé. Pero yo no creo que haya una voluntad de deshacerte de de la memoria, por ejemplo. Yo creo que justamente las informaciones que tenemos es que la manera de guardar la memoria es diferente. Y probablemente eso sí que tenga mucho que ver con el choque con lo escrito, con la linealidad escrita, vamos a decirlo así, ¿no? Quizás haya un choque de lengua, de construcción, mucho más profundo que el que se ve en Mesoamérica, donde ya existe linealidad prehispánica. Yo me iría más a eso. Y eso. Muy bien, siempre un gusto escucharte, Jesús. Gracias a ustedes por acompañarnos y gracias, y ojalá que pronto te tengamos otra vez acá para que nos comentes los resultados. Gracias.